Entonces, yo quiero responder a eso que usted mostró en pantalla, ya que se nos ha emplazado a presentar los errores. Dice acá, el MINER emplaza al presidente del Observatorio Educativo, no es un presidente, es un director, a presentar supuestos errores en el libro de matemáticas. Pues vamos a presentárselo. Pero yo quiero primero que todos entendamos que aquí lo que sucede es que se quiere desviar la atención del verdadero problema, que se ha mentido al país por meses, primeramente sobre el costo de los libros de texto, para justificar pasar el negocio de un grupo a otro. Y quiero presentarles esto de nuevo. Ministro, hoy Medio Libre trae entre sus titulares otra denuncia contra el MINER. ¿Qué es lo que está pasando con las editoras? No, es un problema comercial. Las editoras tenían un negocito que a mí me gustaría tenerlo también, en el cual cada una de ellas el año tenían como un derecho divino a participar en el presupuesto nacional, y eso era una cuestión. Este año ese negocito pudo llegar a 5.300 millones de pesos. ¡Wow! Entonces, lo que el ministro argumentó desde el primer día sobre el tema de los libros de texto no es que eran inapropiados ni que no cumplían extensamente con el currículo, aunque llegó a decir eso, sino habló de costo. Y él decía que las editoras se creían que tenían un derecho divino a participar en la elaboración de los libros de texto, y parece que él se le olvidó que había una ley al respecto. Pero parece que también el ministro entiende que quienes tienen un derecho divino a participar en la elaboración de libros es un grupo de universidades, porque él ni siquiera hizo lo que manda la ley, que es una licitación. Pero parece que él entiende que las universidades tienen un derecho divino, o un grupo, porque yo no puedo hablar de todas las universidades, que un grupo tenía un derecho divino a participar. O sea, que el ministro le mintió primeramente con relación al tema del costo de los libros, porque él decía que se iba a ahorrar 5.000 millones o 4.000 millones de pesos y que los libros iban a salir más baratos, y lo que resultó es que todo eso era falso. Porque aquí en 10 años de compra de libros no se gastó más de 8.800 millones de pesos y se adquirieron más de 53 millones de libros. Entonces el ministro sigue con el mismo discurso de que de desmontar un negocito, y eso es falso, porque el negocito sigue igualito. Él simplemente cambió de un proveedor a otro, pero en este caso sin licitación, que parece que es por un derecho divino que él entendía. En este caso, si usted revisa, primero se da cuenta que el ministerio no ha hecho un solo libro. El ministro había dicho que el ministerio iba a hacer sus propios libros. Y aquí el ministerio ha pagado 307 millones de pesos para la edición de 191 títulos. Eso es el 26% del costo de los libros. En la impresión de los libros se está pagando más de 888 millones de pesos, que es el 74% del negocio, con la salvedad de que solamente Editora Corripio fue la que participó en un proceso lícito, en un proceso legal, que fue la licitación. Editora Corripio fue la única que hizo lo que manda en sí la ley, que fue una licitación, y tiene en este caso el 88% del costo de los libros. El PNUD, a este se le asignó la impresión de libros de texto, los libros de texto de inglés, y tienen un 12% del negocio del libro, más de 100 millones de pesos, pero sin licitación, y a pesar de que se ha dicho que esto es ilegal. O sea, que acá el negocito sigue igualito. Simplemente no se entiendo, cambió. Juan, no entiendo cuando dice que Editora Corripio sí hizo la licitación. Es que la licitación no lo hace el que oferta, sino el que No, tiene... lo que quiero decir es que sí participó. O sea, la participó única institución... en una licitación. Sí, claro. Exacto. Lo que quiero decir es lo siguiente. El ministro, para imprimir los libros, sí hizo una licitación. Exacto. Y esa licitación la ganó Editora Corripio. Pero para imprimir los de inglés no hizo licitación, sino que se lo dio al PNUD, que para grabar las cosas está imprimiendo los libros en Centroamérica, cuando en este país hay muchísimas imprentas que están en quiebra, que tienen empleados, que debieron poder participar en esto, no llevárselo al extranjero, imprimirlo, y no hacerlo sin licitación. Parece que tiene un derecho divino el PNUD, y también parece que tienen un derecho divino algunas universidades a imprimir y a hacer los libros sin licitación. Entonces, también se ha mentido diciendo que habían 3.800 razones para luchar por los libros. Eso es falso, porque aquí en 2021 lo que se pagó fue 2.133 millones
para hacer 9 millones de libros. En 2022 estaba supuesto a pagarse 1.754 millones por 4 millones de libros que no se pagaron. Y en 2022 estaba supuesta a hacerse una recompra que nunca se hizo. Entonces, lo que se ha gastado en los libros en los últimos 3 años ha sido estrictamente 2.133 millones, no los 6 millones que dice el ministro Ángel Hernández. Y que resulta que ahora los libros salen 12% más caros, porque la materia prima para hacer los libros cuesta la mitad ahora que en 2021. Los libros tienen 67 páginas menos y aún así los libros salen 12% más caros. Ahora yo quiero responder al emplazamiento del ministro o del ministerio que me pidió que mostrara los errores. Bueno, yo se los voy a mostrar. Me van a excusar que esto es un poquito largo, pero vamos a mostrárselo. Los errores del libro comienzan lamentablemente de su primera página. Pero yo quiero aclararles algo. Acá hay una ordenanza, que es la 2017-26, que es la que regula la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. Desgraciadamente, como esto no se siguió como manda la ley, tenemos libros llenos de errores. ¿Qué dice esta ordenanza? Esta ordenanza no ha sido eliminada y esta ordenanza está en la misma ordenanza que el ministro ha hecho para aprobar los nuevos libros. Y en esta nueva ordenanza se dice que se está cumpliendo supuestamente con esta ordenanza 2017-26 y que supuestamente se siguió el proceso de evaluación de los libros. Pero obviamente eso no fue así, porque si hubiera sido así, no habría tantos errores. Pero ¿qué dicen los considerandos de esta ordenanza? Que el Pacto Educativo 2014-2030 implica el compromiso de definir, aplicar y regular desde el Estado una política editorial de textos y recursos pedagógicos que garantice ¿qué? Calidad, pertinencia y actualización. También dice esta ordenanza, que es la que se utiliza para evaluar los libros de texto, que existe una serie de condiciones necesarias para un proceso efectivo, aunque el disponer de ellas no es condición suficiente. Sin embargo, dice, su ausencia en el proceso educativo es una restricción para alcanzar los niveles de dominio de las competencias. Y el sistema educativo asume que uno de los indicadores de calidad es la disponibilidad, uso y adecuación de los medios y recursos que son los libros. Ahora bien, con relación a los libros de texto impresos, está el artículo 10, que te define todo lo que tiene que ver con las características de un libro. Y uno de sus literales dice que estos deben responder a principios didácticos y pedagógicos que requiere el estudiante. Lamentablemente, parte de la problemática de estos libros es que no responden. Esto que voy a presentar es lo más importante. El artículo 12, sobre la ordenanza que define cómo deben ser evaluados y validados los libros de texto. Este artículo dice que los criterios con sus respectivos indicadores para evaluar la calidad académica, científica, social, intelectual y formal de un texto impreso son los siguientes: coherencia con las teorías y enfoques que fundamentan el diseño curricular vigente. Esto es una de las que nosotros hemos denunciado, que no parece haber mucha coherencia en este. Vinculación con los propósitos curriculares. Nosotros entendemos que no cumplen muchos de estos libros con las bases del currículo dominicano. Respeto a las leyes nacionales e internacionales sobre la propiedad intelectual y derecho de autor. Aquí ha pasado lo mismo. Rigor y actualidad científica. Lamentablemente, este es otro de lo que nosotros hemos denunciado en estos libros. Pero hay algo muy importante en este libro de matemáticas que me han pedido que demuestre los errores. Uno de los requisitos se llama lecturabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la redacción de los libros debe ser clara, que facilite su comprensión, que debe estar adaptado al nivel de dominio de la persona lectora, al contexto y a su cultura, al área y el tema que se dirige. Y eso es quizás uno de los mayores fracasos de este libro de matemáticas. Y otra cosa que te dice es que debe tener legibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma de presentar el texto, color, tipo, letra, presentarlo en sus partes y su calidad de la presentación, debe permitir la comprensión del texto. Y aquí vamos a ver dónde está el problema con esto. Algo muy importante, el lenguaje. Este tiene que ser inclusivo, vocabulario adecuado al nivel al que se dirige, ortografía adecuada, concordancia de género y número. Señores, es donde más errores tienen estos libros, en su lenguaje. Otra cosa, autonomía.
promueve la autoformación y proporciona elementos para la autogestión del aprendizaje. Desgraciadamente, estos libros no fueron hechos para autodidactas. Entonces, aquí tenemos, cuando usted los lee, se da cuenta toda la cantidad de páginas que tienen los libros que no son para el niño, que simplemente lo confunden. Entonces, estos criterios no son de Juan Valdés. Estos criterios son del Ministerio de Educación. Y esto es una ordenanza que regula cómo se hacen y deben hacer los libros de texto. Entonces, empezamos con la revisión que quiere el director de la unidad editorial. Fíjense que desde la primera página del libro, todo esto que usted ve acá encerrado son errores de lenguaje. Anteriormente a un libro, en los últimos 10 años, cuando se le evaluaba, el ministerio no permitía un solo error. Miren, aquí pasamos, por ejemplo, al índice de contenidos. Ninguno de los títulos de los contenidos coinciden con la página que dice la tabla de contenidos. Y no le voy a hablar de cómo funciona tu libro. Todo lo que ustedes ven en rojo son errores. Esa cantidad de errores en todo el libro suman 616. Seguimos con el tema de las unidades que no están en las páginas que dice el índice. Entonces vamos a algo muy importante. La estructura del libro, el diseño instruccional del libro. Ya hemos dicho antes que ni las competencias específicas ni las situaciones de aprendizaje deben estar en el libro del niño, porque particularmente en este libro de tercero de primaria, el nivel de lenguaje que tienen estas dos páginas está por encima del nivel de comprensión del niño, y inclusive aquí hay un tema técnico. Aquí hay un tema de que el niño no va a entender un texto que dice en tercero de primaria, cuando aquí se ha dicho que los niños de tercero y de sexto no son capaces de entender un texto simple o de redactar un texto simple en su idioma. Entonces usted lee estas competencias y hasta para un adulto es difícil de comprender, por no hablar de que la situación de aprendizaje que se muestra en esta unidad no guarda mucha relación con la ilustración y que hay errores de redacción hasta en el título. Y aquí también en los signos de puntuación. ¿Cuál fue el problema que aquí sucedió? ¿Cuál fue el error que cometió el Ministerio de Educación? La categorización de las competencias en la adecuación curricular. Porque aquí, para definir esas competencias específicas, se agruparon las 7 competencias fundamentales solo en 3. Y se intentó redactar una competencia específica que aunara el pensamiento lógico, creativo y crítico, resolución de problemas, ciencia y tecnología, en una sola redacción de una idea que defina una competencia específica. Y eso es, en términos semánticos, imposible. También se quiso aunar en una sola descripción la competencia ética y ciudadana, personal y espiritual, ambiental y de salud. Y cuando usted lee la competencia específica en términos de comprensión y semántica, hasta los mismos docentes, yo que soy docente, lo encuentro difícil de comprender y poco cercano a la realidad. O sea, lo que te define, ni siquiera en términos de comprensión, realmente es lógico ni tiene sentido. Y por otro lado, cuando tú vayas a hacer el indicador de logro de esto, te va a ser imposible. Fíjense que aquí te dice, mire, el libro de lengua española de segundo grado, cuando te describe competencias específicas, te dice, produce textos orales y escritos en demostración de razonamiento lógico sobre indagaciones en fuentes bibliográficas y o investigaciones científicas sencillas que realiza para aportar soluciones a problemas familiares, estudiantiles, sociales y su divulgación a través de medios tecnológicos y de otros tipos. Señores, esto es a un niño de segundo de primaria que apenas se está alfabetizando. O sea, la redacción... Don Juan, como usted dice que el profesor debería tener un libro aparte y que todo está junto, ¿no será que estas páginas estarán intercaladas y que algunas son para el uso del maestro y otras para el del estudiante? Por ejemplo, ese es el error, porque las 10 unidades del libro tienen esas 2 páginas que no corresponden. Pero ¿qué pasa? El libro no es para el maestro. El libro es para el estudiante. Y una de las estrategias que tiene el currículo es el autoaprendizaje. Uno de los requerimientos que tiene la ordenanza de evaluación de libros de texto es que estos deben cumplir con la técnica del autoaprendizaje, con la estrategia del autoaprendizaje. Y si un niño tiene 2 páginas en cada unidad que no tienen nada que ver con lo que él tiene que hacer y lo que tiene que leer,
Cuando ese niño intente leer como lo va a hacer por instinto humano, eso va a ser una frustración. Parece que aquí se olvidaron de la psicología educativa y de que el aprendizaje es más afectivo que cognitivo. Entonces, eso es un grave error, porque usted tiene 20 páginas en cada libro que no deben estar ahí, que son para el maestro, por no hablarle de que no son realistas. Esas competencias no guardan ninguna conexión, ninguna relación con el nivel de desarrollo cognitivo, lingüístico que tienen los niños de la República Dominicana. Entonces, esto es una farsa. Aquí se supone que el currículo se centra en el niño, no en el maestro. Continuando con el libro, aquí vemos las 3 siguientes páginas del libro. Todo esto que ustedes ven acá son errores página por página. Esto es apenas la unidad 1. Hay algo importante, don Julio. Fíjense, ¿Este es el libro de qué grado? ¿De tercero? No, este es el libro que el director de la unidad editorial me ha emplazado a demostrar todos los errores. Y es lo que voy a hacer hoy página por página. Aquí vamos por la página 12 hasta la 14. Para que los amigos lo están viendo y puedan ser pero ¿cuál libro es este? ¿De qué grado es? Este es el libro de matemática de tercer grado. Muy que bien. el ministerio me ha emplazado a demostrar públicamente los 600 errores. Aquí están los 600 errores. Lo van a ver página por página. Algo importante. Aquí tenemos, por ejemplo, un error garrafal en términos pedagógicos. Usted no puede tener términos en términos de medidas que ni siquiera el niño en ese grado conoce, porque entonces ahí se está violando la naturaleza. 11.400 toneladas. No solo eso, la información es falsa. Mire por qué. Lo que dice acá la Dirección General de Aduanas, que trabaja con esto, es que se estima que República Dominicana genera 14.000 toneladas de basura al día, no 11.400. Sí, pero incluso falsa o no, pero cuando alguien lee una cantidad, si no la puede visualizar, ¿verdad? Se queda vacío. Un estudiante te habla de 11.400 toneladas, un estudiante de tercer grado, él no tiene noción de qué está hablando. La tonelada es una unidad que nos trabaja. Le voy a explicar otra cosa. Una unidad, pero él no sabe de qué le están hablando, porque eso es demasiado. A eso me refiero. Usted es matemático. Entonces yo le digo algo. Un requerimiento de un libro es que su información no puede ser incorrecta ni falsa. Es falso que aquí se generen 11.400 toneladas porque son 14.000 toneladas. El libro no puede tener información que sea incorrecta sobre el país y sobre su realidad. Otra cosa, el glosario de palabras que está acá, ese glosario tampoco está calibrado semánticamente al nivel de desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños. Si usted quiere que un niño aprenda una nueva palabra, esa nueva palabra tiene que ser descrita o definida en un lenguaje comprensible a la edad del niño y a su nivel de desarrollo cognitivo. La definición no puede ser más compleja que la palabra definida. Entonces seguimos con las siguientes páginas, desde la 15 hasta la 18. Todo esto que ustedes ven en rojo y en azul son los errores. Otra cosa, aquí tenemos errores, por ejemplo, como un ejercicio que se basa en un mapa que es ilegible. Seguimos. Las siguientes páginas, de la 18 a la 21, todo lo que ven en rojo, en azul, encerrado, son errores, son faltas ortográficas, son definiciones incorrectas, son ilustraciones ilegibles. Todas esas son faltas que descalifican un libro. Seguimos con las siguientes páginas, de la 20 en adelante. Fíjese acá, página por página, los errores que hemos identificado. Seguimos a la evaluación de la unidad 1. Aquí tenemos los errores que nosotros entendemos que tienen en términos de redacción. Vamos a la unidad 2. El mismo error por las competencias específicas que ven acá. El mismo error por la situación de aprendizaje, que yo debo aclarar algo. Muchas de estas que llaman situaciones de aprendizaje no son tal cosa. Creo que no han entendido todavía el concepto de situación de aprendizaje. Y por no hablar de los errores ortográficos que ven acá. Seguimos acá, las 3 siguientes páginas de la unidad 2. Todo lo que ven en rojo son los errores matemáticos y de lenguaje. Seguimos en la página 30 en adelante. Todo lo que ven acá en rojo, lo que ven en azul acá. Inclusive hay temas acá conceptuales de ejemplos y también de ejercicios que no tienen mucho sentido. Y con faltas, todo lo que ven en rojo. Seguimos a la siguiente página, de la 35 en adelante. Aquí ven los errores y volvemos a lo mismo.
página por página. Seguimos a la actividad grupal de la unidad número 2. Aquí ustedes ven encerrado en rojo y marcado los errores. Continuamos con la evaluación. Fíjese esto de la unidad número 2. En el ejercicio 1, 2, 3, 4, en el ejercicio número 5, dice, en una resta, el minuendo es 325 y el sustraendo es 125. ¿Cuál será la resta o diferencia? Y te da 3 opciones. A, 2000. B, 250. C, 225. Ninguna es la respuesta correcta. Ahí dice 2000 y la respuesta correcta es 200. Seguimos en la siguiente página con los mismos errores. Se le fue un 0 de más. Ninguna es la respuesta correcta. Sí. También en la impresión del libro, incluso esta página 2000, está repetida. 2000 no es solamente sino que la respuesta está tan lejos que ese 2000 no queda descalificado, porque siempre las respuestas tienen que ser unos números que estén ahí, que la discriminación no sea tan obvia, porque cuando usted me pone 2000, ya esa quedaría totalmente descalificada. Y usted que es maestro de matemáticas lo sabe. O sea, fíjese acá que la misma página inclusive está repetida en el libro físico. Vamos a la unidad 3. El mismo error con las competencias específicas. Un lenguaje que no guarda realidad y conexión con la realidad matemática, ni de competencias, ni tampoco semántico. En la situación de aprendizaje, los mismos errores del lenguaje. Seguimos con el glosario. Cada vez que usted habla del lenguaje, me recuerda a mi entrevista con el señor Manuel Núñez, que esa era una de mis preocupaciones que yo le externaba sobre eso, sobre el lenguaje, el nivel de lengua, que sea, si por yo saber matemáticas podía poder hacer un libro de texto, y me refería a eso. No, mire, y esa preocupación suya se basa en la ordenanza 2017-26, porque yo les mostré con todo lo que tiene que cumplir un libro para ser realmente un libro de texto. Cuando el ministro decía que aquí los libros los van a hacer los intelectuales, hacer un libro no es un tema de intelectualidad. De hecho, el conocimiento matemático... Yo diría solamente no es de intelectualidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque para hacer un libro estamos hablando de un tema de un enfoque pedagógico, donde todo importa, donde el conocimiento de la asignatura no es lo único que importa. Exactamente. Entonces, fíjense, seguimos en esta unidad 2, Fíjense ahí, página por página. Todos esos errores suman 616. Y se lo estoy mostrando página por página. Usted se va a la evaluación otra vez, y usted se va a los ejercicios, y usted busca aquí, por ejemplo, el 14. Usted dice, pero entonces, ¿dónde está el 14 en el ejercicio? Entonces, seguimos con la evaluación, con el mismo problema del lenguaje, del diseño, de la ortografía. Vamos a la unidad 4. El mismo error. Competencias específicas, situación de aprendizaje, errores en las figuras y errores también en la ortografía, el glosario con el mismo problema, el uso del plural, la redundancia. Seguimos aquí con la redundancia, con la ortografía, con el diseño gráfico, con la redacción de las ideas. Seguimos, por ejemplo, acá, que ya es la última parte antes de entrar en el trabajo grupal y de la evaluación de esa unidad número 4. Esto es página por página, que se lo estoy mostrando para que se me dijo que mostraran los 600 errores. Aquí están. Usted se va otra vez a la actividad grupal acá y fíjese todos los errores que usted encuentra. Esta parte acá también es parte del diseño. Y volvemos a la unidad 5 entonces. El mismo error. Fíjense que le estoy mostrando página por página dónde están los errores. Aunque a mí no me corresponde corregirle un libro a los funcionarios del Ministerio de Educación, para eso es que a ellos le pagan, y para eso le pagaron 307 millones a quienes hicieron estos libros. Pedirme a mí que lo haga público para luego ir a corregirlo, eso es un trabajo que deben hacerlo ellos, no yo, ni el Observatorio Educativo. Entonces, aquí tenemos, fíjense, seguimos con lo mismo, verlo aquí página por página. Cuando usted cuenta todos estos errores que ven en pantalla, suman 616. Volvemos a la unidad 6 con el mismo error. Competencias específicas, situación de aprendizaje, errores en la descripción del contenido. Vemos aquí el tema del plano, vemos aquí el tema del uso de nuevo de un glosario en un lenguaje que no es comprensible. Usted no puede definir una palabra con una definición que es más compleja que la misma palabra. Los errores de diseño, los puntos cardinales.
Vuelvo acá a las siguientes páginas, como ven, esas son las 94, 95 y 96. Seguimos entonces acá en la actividad grupal y en las demás actividades, inclusive, fíjense que hasta los gráficos tienen errores en los que se basan los ejercicios. Volvemos al tema de la evaluación en cada unidad. Muchas de estas evaluaciones no coinciden con el material o la cantidad de material que se ha dado. Aquí se ha cometido un error, usted que es matemático, en el diseño de este libro o de los demás de matemáticas. Y es que para usted poder aprender matemáticas, usted pasa de una etapa manipulativa y luego a una etapa conceptual y abstracta. Pero si usted comienza con una definición abstracta de un problema que usted ni siquiera ha ejercitado para el niño en términos pedagógicos y de la teoría del aprendizaje, es mucho más difícil. Y en términos de diseño, este libro en particular tiene ese problema, la cantidad de práctica que tiene. Inclusive tiene muy pocos ejemplos. El niño, para hacer autoaprendizaje, tiene que ver un modelo en el cual se base como ejemplo para continuar, porque el niño no aprende matemáticas en la escuela. En la escuela el maestro le presenta lo que quiere que el niño aprenda y es muy limitada por la cantidad de niños por aula que hay en este país, la cantidad de atención individual que un maestro le puede dar a un niño cuando hay 40 en un aula. Por eso el libro tiene que ser lo más claro posible, lo más autodidacta u orientado a la autodidaxia posible. Y cuando usted hace un libro que depende casi en todo de las explicaciones del maestro, usted disminuye las probabilidades de que el niño pueda aprender matemáticas. Por eso el autoaprendizaje es una de las estrategias del currículo. Y fíjense que le estoy pasando página por página. Ya vamos por la página 115 y han visto en cada página los errores. Usted ve aquí errores en ejercicios que son lamentablemente triviales, de redacción, de diagramación, de sintaxis. Y miren, una por una, como me pidieron que identificara todos los errores, aquí los tienen. Volvemos a la unidad 8, el mismo problema con las competencias específicas y la situación de aprendizaje. Seguimos las siguientes 3 páginas de esa unidad 8. Como ven acá, tienen sus errores. Continuamos. La unidad 8, la página 125 a la 127. Vean acá en pantalla, todo lo que se ha marcado en rojo son errores. Continuamos con las siguientes páginas. Miramos la cancha. Fíjense que estas 2 páginas tienen errores, sin embargo, esta última no. Seguimos desde las páginas 140 y algo, que no veo aquí bien el número. Miren, estas 2, por ejemplo, no tienen ningún error de autoevaluación. Pero cuando usted llega a la unidad 9, volvemos a los mismos errores en las competencias específicas, en la situación de aprendizaje, en el glosario, en la parte del lenguaje. Continuamos. Ya en esta unidad 9, las 3 siguientes páginas, fíjense dónde están todos los errores. Seguimos de las 140 en adelante y aquí están identificados sus errores a la unidad editorial. Fíjese acá. Seguimos. Llegamos a la parte de la evaluación y entonces aquí también hay errores hasta conceptuales en esta unidad. Llegamos a la unidad 10. El mismo error en las competencias específicas, en el título de la unidad, en la situación de aprendizaje, en la redacción del contenido, en la parte sintáctica de la redacción de los problemas. Y seguimos, que esta es la última unidad. Ya han visto página por página. Esto que está en rojo identificado son todos los errores que tienen los libros. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al final del libro y ya hemos pasado 170 páginas y ustedes han visto todos esos errores que se han identificado. Todos esos errores suman 616. Ahora, yo les voy a explicar algo a ustedes. Antes de la gestión del ministro Ángel Hernández, quien quería presentar un libro al Ministerio de Educación, primero se le llevaba a currículo para su evaluación. Si tenía errores, se le devolvía a la institución que lo hacía. Se le recibía nuevamente para la corrección de sus errores. Aquí nada de esto se hizo. Aquí se violó el procedimiento establecido en el Ministerio de Educación para la evaluación de libros de texto. Entonces, el mismo ministro ha admitido que los libros tienen errores. O sea que yo no entiendo cómo es que el director de la unidad editorial ahora dice, emplazando a que se demuestren, porque esto lo que da es vergüenza. Porque quienes debieron haber revisado esto, no soy yo ni es el observatorio. A nosotros no se nos paga un centavo para eso, ni estamos para hacer el trabajo de los funcionarios públicos, ni de las instituciones que
cobraron por esto. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan por qué todos esos errores lamentablemente descalifican a esos libros, que no es la opinión de Juan Valdés, es la opinión del mismo Ministerio de Educación en su ordenanza 2017-26, que establece los criterios de evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. En su artículo número 20 dice, Juan, perdón, medios y recursos para el aprendizaje. Juan, ajá. Déjeme, perdón, como usted ha señalado esos 616 errores y el ministro ha dicho que los libros se van a seguir utilizando y que lo que se va a hacer es una fe de rata, ¿usted considera que es prudente una fe de rata corrigiendo 616 errores? Pero fíjese algo importante. Yo insisto como académico en algo. El problema de los libros no son simplemente estos que yo he presentado, es que su diseño instruccional no coincide con las bases del diseño curricular dominicano, ni con las teorías del aprendizaje. Aquí usted tiene 10 unidades por libro con una supuesta situación de aprendizaje que no es tal cosa. Aquí usted tiene competencias específicas que en términos semánticos no tienen sentido. Aquí usted tiene una categorización de las competencias, reduciendo 7 a 3, donde no hay ninguna investigación, ningún estudio que sustente por qué el Ministerio de Educación categorizó las competencias de esa forma, cuando lo que proponen es lamentablemente imposible de identificar en un niño como un indicador de logro. Entonces, esto es algo que debió llevarse al debate. Y yo insisto en algo. Yo estoy de acuerdo con que el Estado haga sus propios libros, pero el Estado no ha hecho un solo libro. Ojo, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien y esto está mal hecho. Eso no se corrige con una fe de erratas, porque una fe de erratas es un documento que tú anexas a un libro con las aclaraciones de los errores que tienen. Pero a este libro hay que anexarle 20 páginas para usted corregirlo. Y un niño en este país tiene derecho a un libro de calidad, un libro sin errores, un libro sin un diseño instruccional que no sea lamentablemente incorrecto. Y esto todo lo tiene. Porque ¿qué debió haber hecho el ministerio? Mi opinión técnica. Ok, usted quiere que el Estado haga sus propios libros. Lo primero es que entonces búsquese un equipo editorial, contrátelo y háganlo ustedes. Porque eso no fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue quitarle el negocio a un grupo y dárselo a otro. Punto. Porque el Estado ni imprime un libro, ni ha hecho un libro. Lo que hizo fue comprarle el derecho de autor al grupo que los editó. Y encima de eso ha comprado un producto mal hecho. Pero entonces, encima de ese derecho de autor no es lo que sale caro en los libros. Mire qué interesante. Entonces, el argumento del dinero también era falso. ¿Qué dice aquí? Que la escala que se empleará para valorar los medios y recursos para el aprendizaje será la siguiente. Cuando se evalúa un libro, es totalmente observable con un valor de 3 puntos. El criterio se verifica y evidencia en un 100% en el recurso. Si la O significa observable, un valor de 2 puntos, el criterio se verifica y se evidencia en un 67%. MO, mínimamente observable, tiene un valor de 1 punto, el criterio se verifica y se evidencia en un 33%. Un NO que lamentablemente el criterio para hacer el libro no es observable. Entonces, este sistema de evaluación ha sido diseñado con base en una escala de valoración que se marcará en cada casilla para el valor numérico del libro. Entonces, aquí hay otras violaciones. Los libros no fueron evaluados como manda la ordenanza oficial del Ministerio de Educación, porque te dice el artículo 25 que la solicitud de evaluación de medios y recursos para el aprendizaje debe ser presentada por la persona jurídica o mediante una carta al ministerio. Y que esta debe incluir 3 ejemplares. Fíjese algo importante. Para usted poder presentar un libro al ministerio y evaluarlo, primero, un requisito para que el recurso de aprendizaje sea evaluado es presentar una certificación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. En este caso, ninguno de esos libros tiene un registro en la ONDA ni en la ONAPI cuando el ministerio lo ha adquirido, porque es ahora que lo están haciendo. Y si los libros fueron aprobados ahora mediante una ordenanza, los libros no tenían todavía derecho de autor en la ONAPI. Otra cosa que dice la normativa vigente, que la recepción de textos se realizará únicamente durante los meses de julio y de agosto, cada 4 años. Oiga esto. O sea, no es simplemente la ley del libro,
Es la ordenanza del ministerio que evalúa los nuevos libros la que lo dice. No es Juan Valdés, no es simplemente la ley del libro. Entonces, ningún funcionario público, sea ministro, sea director de unidad, tiene derecho a violar las normas para forzar algo totalmente innecesario. Entonces, fíjense cómo se evalúa un libro. Los libros de texto se evalúan en base a sus categorías. Aquí están las categorías, los criterios y el porcentaje. Se evalúan sus aspectos generales, sus características de impresión, imágenes, ilustraciones, los aspectos curriculares, como la organización y coherencia interna, los contenidos de actividades. Entonces, nosotros en el observatorio hicimos un ejercicio de evaluar este libro de tercer grado. Y aquí está su evaluación. Primeramente, hicimos la evaluación sobre la calidad de los recursos impresos. Aquí se evalúan los aspectos generales y curriculares, diga aspectos formales, las características de la impresión, las imágenes. Y fíjense que cada uno de estos, por ejemplo, en términos de la impresión, la calificación al que llegue es 20. En términos de imágenes e ilustración, la calificación también es 20. En términos de aspectos curriculares, usted tiene una calificación de 27. Ahora, en términos de contenido y actividades, fíjense todos los criterios que se han evaluado, tiene una calificación de 41. Ahora, como libro de matemáticas en particular, este recurso impreso, la evaluación a que llega es de 49.93. O sea que este libro sacó un 50 en la evaluación que manda la ordenanza que regula la evaluación de medios educativos. Perdón, Juan. En el pasado, déjeme terminar esta idea, por favor. En el pasado, el ministerio no aprobaba un libro que tuviera menos de 90 puntos. Para que un libro pudiera ser aprobado y enviado a las escuelas, tenía que sacar una calificación mínima de 90. Este libro, en nuestra evaluación, según los criterios del Ministerio de Educación, no los criterios de nosotros, sacó un 50. O sea, un 49.93. Entonces, perdón, Juan, ¿cuál es la recomendación que damos nosotros? ¿Cuál es nuestra recomendación? Primero, que se detenga el uso de libros con faltas y errores. Segundo, que se usen los libros aprobados en 2021 que están en las escuelas y en los almacenes, ya que el MINER ha reafirmado su vigencia. Esos libros están vigentes y están vigentes en la ordenanza que aprobó los nuevos libros. Que se requieran los equipos necesarios para el uso de esos PDFs, porque el ministerio sigue hablando de que ha entregado todos los libros. Mentira, usted lo puso en una página web y todavía ni siquiera 300,000 estudiantes o 300,000 descargas tiene. Y usted está hablando de que son 13 millones de estudiantes, no 300,000. Y nosotros sugerimos que de ahora en adelante se discuta ampliamente con los gremios de docentes, no solo con el Consejo Nacional de Educación, cualquier modificación que se desee hacer a los libros de texto vigentes antes de embarcarse en un proyecto como este. Pues ahí está nuestra respuesta. De que como han hecho varios libros, hay varias editoras, este que usted está presentando con los 616 errores, ¿de quién es ese libro? Porque y es bueno no saberlo, porque como no es un solo libro que han hecho por grado, sino que son varios. ¿Cuál es el libro que usted ha presentado en el día de hoy? El libro, fíjese, como usted ha dicho, el director de la unidad editorial a lo que nos emplazó a nosotros fue precisamente a mostrar los errores encontrados en ese libro, que es el libro de tercero de matemáticas, el tercero de primaria. Ese es el libro que nosotros hemos presentado. Ese libro, vamos a ver quién fue su autor. Un momentito, que lo dice en la portada. Entonces, ese es el libro que nosotros en esta mañana hemos presentado. Mírenlo acá. Mírenlo ahí. Dice libro de tercero, vamos a ver. Mírenlo aquí. Matemática de tercero, educación primaria. Aquí dice fe y alegría, aquí abajo. Entonces, nosotros estamos hablando de este libro porque el director de la unidad editorial, como usted bien ha dicho, nos ha emplazado a que lo demostráramos. Bueno, ahí está demostrado. Ya su demostración la tiene. Aquí lo que hay, lamentablemente, se lo digo claramente acá, mire, ningún empleado del Estado, ningún funcionario público tiene derecho a imponer el criterio que tenga sobre el bien común, sobre el derecho de todos a una educación de calidad. La educación es un derecho, no puede ser el capricho de ningún ser humano individual que se llame ministro, director o cualquier otro denominador que le pongan. La ley me faculta a mí, como ciudadano, como maestro,
no simplemente como director del Observatorio Educativo de la ADP, hacer todas las denuncias y todos los reclamos que yo entienda necesario como ciudadano y como maestro a cualquier funcionario público. En este país, la gente no hace esto y yo le exhorto. Todos los sueldos de todo el que trabaja en el Estado se paga con mi dinero y de mis impuestos. Y yo tengo todo el derecho a hacer público cualquier cuestionamiento que tenga. Y lo único que tiene que hacer el funcionario, en este caso el director de la unidad editorial y el ministro de Educación, es responder, porque el Ministerio de Educación no es una empresa privada. Entonces nosotros exhortamos al ministerio a que corrijan lamentablemente su curso de acción, porque esos libros no se corrigen con una PDF. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Gracias a usted por su participación y a los amigos que estuvieron conectados